Despenalizar y legalizar el aborto bajo cualquier circunstancia. Esto se repite 7 veces. Lo pide Estonia, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Irlanda, Grecia, Islandia y Alemania. Y para darnos una idea del sesgo ideológico y del embate globalista que esto es, en materia de erradicación de la pobreza solamente existe una recomendación: hacia un país como el Perú, un país del tercer mundo. El examen periódico universal de la ONU, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no es más que globalismo puro y duro. Tenemos que aprender a identificar estas cosas y cómo van operando estos mecanismos procedentes de estos organismos. Yo les voy a hablar a ustedes, les voy a leer algunas de las recomendaciones que se han otorgado al Estado peruano, pero primero quiero partir con lo que en teoría es el examen periódico universal para que cada uno vaya viendo cómo se dan las cosas. Cada 4 años, so pretexto de evaluar a los Estados miembros en sus supuestos avances en materia de derechos humanos, se reúnen a exponer en la sede del Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra los estados para que den a conocer sus avances, qué medidas se han adoptado, para luego darle recomendaciones con respecto a lo que ellos consideran obligaciones en materia de derechos humanos. Bueno, el proceso del Perú comenzó en enero, cuando una delegación encabezada por José Tello entregó un informe al Consejo, dando cuenta de las medidas que se habían adoptado a través de los últimos tiempos para que el Perú mejore y sea percibido como un país más adelantado en materia de derechos humanos. Pues bien, desde el 19 de junio al 14 de julio, se está llevando a cabo el examen periódico universal al Estado peruano y vamos a estar muy atentos y tenemos todos que estar muy atentos a la postura del Estado, qué postura va a adoptar y cómo va a responder a las más de 202 recomendaciones que se le ha hecho llegar y que incluyen modificar y derogar leyes aprobadas en el Congreso, incluyendo la ley 31498, que es la ley que otorga el derecho a los padres de familia a participar, conocer y opinar en el material educativo y en educación que reciben sus hijos en el colegio. Esto lo pide Noruega. Pero también hablamos de garantizar, por ejemplo, la permanencia de Jorge Luis Salas Arenas en la cabeza del Jurado Nacional de Elecciones. Eso lo pide Colombia. Despenalizar y legalizar el aborto bajo cualquier circunstancia. Esto se repite 7 veces. Lo pide Estonia, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Irlanda, Grecia, Islandia y Alemania. Garantizar los servicios de salud sexual y reproductivo, lo cual desde luego incluye el aborto, se repite 6 o 7 veces. En total son 14 recomendaciones a favor del aborto. Pero escuchen esto, 29 recomendaciones están referidas al enfoque de género, 21 sobre políticas públicas y 8 sobre aprobar nueva legislación. Y para darnos una idea del sesgo ideológico y del embate globalista que esto es, del embate progresista también que esto es, en materia de erradicación de la pobreza solamente existe una recomendación: hacia un país como el Perú, un país del tercer mundo, con altísima pobreza. Solamente una de esas recomendaciones es sobre cómo erradicar la pobreza. Sobre agua y saneamiento, un tema de vital importancia en nuestro país, solamente 4 recomendaciones. Sobre vivienda, 1, y sobre seguridad alimentaria, 1. Todo el resto es tema de despenalizar el aborto, salud sexual reproductiva, enfoque, ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. Eso de por sí nomás ya debería pintar el sesgo ideológico. Y esto es lo que yo digo siempre cuando alerto del nuevo orden que se pretende globalista, que es la integración vertical con los organismos, violentando la soberanía de los países, y que tenemos que tener muy claro y estar muy atentos, y tenemos que estar haciéndole seguimiento a cosas como esta, porque no obstante decir que el Perú recoge o no las recomendaciones, esto se va filtrando, va quedando. Yo lo enfoco como comunicador desde la óptica de las narrativas y comunicacional, que es la batalla cultural por excelencia de nuestros días. Y al margen de qué postura adopta el Perú, digamos que no acepte ninguna de las 202 recomendaciones, no va a faltar, por ejemplo, el juez que haya leído esto y comience a fallar en algún momento en tal o cual sentido, en el sentido de estas recomendaciones, porque perciba que si no lo hace, está actuando fuera de un marco
adelantado de derechos humanos, va a percibir como que está fallando en un sentido de un país retrógrado, cuando no es así. El Perú tiene sus costumbres, los países que formulan recomendaciones tienen las suyas, sus tradiciones, su soberanía y las cosas que funcionan para ellos. Cada quien tiene sus tradiciones y sus códigos. Entonces es muy importante tener claro cómo van operando los agentes del globalismo internacional y tener claro también el sesgo que impera en estas 202 recomendaciones. Desde luego que esperamos y vamos a estar muy atentos a que el Estado peruano reafirme la soberanía nacional y rechace tajantemente estas posturas injerencistas de la ONU y del Consejo de Derechos Humanos para con nuestro país.